En este vídeo ofrezco a quien quiera verlo contemplar la pasión de nuestro Señor Jesucristo con los datos que nos facilita la Sábana Santa. Por si el espectador desconoce lo que es la Sábana Santa, me voy a detener brevemente en facilitar unos datos que permitirán comprender mejor lo que viene después. La Sábana Santa es una tela de lino de algo más de 4,4 metros de largo y 1,13 metros de ancho, que se conserva en la Catedral de Turín. Pesa aproximadamente 1,42 kilos. Tiene una pieza añadida a todo lo largo de unos 8 centímetros de ancho, del mismo tejido que el resto, y no se sabe si era original o fue añadida posteriormente para centrar la imagen que aparece en el lienzo. Fijémonos por un momento en las manchas, ruidos o interferencias que van a perturbarnos la visión de la imagen principal para olvidarnos después de ellas. Unos puntos y zonas chamuscadas por los incendios que sufrió la sábana a lo largo de su historia. Manchas de humedad en forma de rombo, producidas por el vertido del agua para apagar los incendios y que están formadas por el típico cerco que aparece entre la parte húmeda y la parte no mojada de la tela. Unos remiendos con corporales utilizados en la Eucaristía, realizados por las monjas clarisas del convento de Chambéry en Francia en el siglo XVI para cubrir los taladros que se produjeron en la tela por una gota de plata derretida del cofre que guardaba la sábana durante un incendio. Hasta aquí las interferencias. Fijémonos en lo que nos interesa. Por una parte, numerosas manchas de color rojo oscuro de diversos tamaños que se reparten por todo el lienzo. En las investigaciones se descubrió que eran manchas de sangre. Y por otra parte, la figura de un hombre de frente en la parte inferior de la imagen y de espaldas en la parte superior, unidas ambas por la cabeza. Se explica esta imagen al envolver el cuerpo como representa esta miniatura de Jean-Baptiste de la Robert y producirse la impresión por efecto especular. Giramos la imagen 90 grados y marcamos las diferentes partes de la figura. El rótulo dice imagen a simple vista, pero no es verdad. En realidad esta imagen es producto de una fotografía de Giuseppe Henry en los años 30 del siglo pasado. La imagen solo se percibe si estamos situados entre 2 y 6 metros de distancia del lienzo. Si nos acercamos a menos de 2 metros, la imagen se difumina y no se ven los bordes. Si nos alejamos más de 6 metros, la intensidad de la imagen es tan débil que no impresiona nuestra retina. En el año 1898, Secondo Pia hace una fotografía de la sábana y obtiene un negativo similar a este de Giuseppe Henry. Un negativo fotográfico invierte el color, lo blanco en negro y lo negro en blanco, e invierte la mano, la izquierda a la derecha y la derecha a la izquierda. Pero lo que vemos en nuestro negativo es la imagen real de un hombre iluminado frontalmente, es decir, como si fuera un positivo, lo cual nos indica que la foto ha sido tomada de un negativo. Es decir, la imagen de la Sábana Santa está en negativo, cuando el concepto de negativo no se conoce hasta mediados del siglo XIX. Esto llamó la atención de médicos y físicos que empezaron a estudiar con interés la Sábana Santa. En los años 60 del siglo pasado, la Iglesia nombró una comisión de investigación cuyos resultados concluyeron que la Sábana Santa no era una falsificación.
En 1973, 3 oficiales de la NASA que están trabajando en un proyecto espacial aplican un procesador de imágenes a las fotografías de Giuseppe Enrie y observan que contienen una información tridimensional real del hombre que aparece en la misma, lo que no ocurre con otras fotografías. Esto les llevó a reunir un equipo de 51 científicos de diversos países que, con el permiso de la Santa Sede, en el año 1978, investigaron con todos los elementos tecnológicos que disponían en aquellos momentos. Obtuvieron unos resultados, algunos sorprendentes, que nos van a servir para la contemplación que sigue a continuación. Entre los numerosos datos del hombre de la Sábana Santa, destacan que sus dimensiones siguen la regla áurea del canon de la belleza del Renacimiento y que era de raza judía. En el cabello se han detectado restos de esencia de nardo. En el Evangelio de Marcos se nos dice que 2 días antes de la Pascua, hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, cuando estaba recostado a la mesa, vino una mujer con un frasco de alabastro lleno de un ungüento de nardo auténtico de gran valor, y rompiendo el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza. Y comienza la pasión. San Ignacio de Loyola, en la 3ª semana de sus ejercicios espirituales, nos invita a pedir dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna, de tanta pena que Cristo padeció por mí, por mí. Está destrozado. Golpes, magulladuras, taladros, muchos puntos sangrantes. El profeta Isaías, el primer profeta Isaías, nos dice 700 años antes de Cristo: de la planta del pie a la cabeza no hay en él cosa sana. Golpes, magulladuras y heridas frescas, ni cerradas, ni vendadas, ni ablandadas con aceite. El evangelista Lucas, que era médico, relata: y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Las investigaciones apuntan a que existen datos en la imagen que sugieren que Cristo sufrió el fenómeno de la hematidrosis. Es un fenómeno que se produce cuando la persona sufre una sensación de pánico extremo, de terror. Los capilares más extremos que riegan nuestra piel se revientan y las pequeñitas gotas de sangre que fluyen se unen al sudor frío de la sensación de pánico y las tiñen de color pareciendo gotas de sangre. Este fenómeno ha sido estudiado por los médicos y especialmente en soldados de la Primera Guerra Mundial que en las trincheras sufrieron este fenómeno. Médicos y científicos consideran que este es el momento más doloroso para Cristo en toda su pasión. Cristo, cuando viene al mundo, se ofrece al Padre: he aquí, oh Dios, que vengo para hacer tu voluntad. Es la gran meta de Cristo, cumplir la voluntad del Padre. Y el Padre le pide que redima a la humanidad de todos sus pecados. En ese momento ve que viene la muerte sobre él, pero que está cargado con todos los pecados de la humanidad. Cristo es la santidad. No es que sea santo, es que es la santidad, la misma santidad. Se vuelve al Padre, viendo que le llega la última hora, y le dice: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Este tremendo cáliz de cargar sobre mí los pecados de la humanidad. Y el Padre
que es la luz, no puede admitir las tinieblas. La luz no admite las tinieblas. La luz y las tinieblas son incompatibles. Y el Padre no contesta. Cristo no recibe respuesta. Y eso le hace entrar en un pavor, en un terror inmenso que le produce el sudor de sangre. Todos sabemos cómo termina esta escena. Cristo es confortado y dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la imagen del rostro podemos ver los labios tumefactos, una fuerte colada de sangre y saliva, y la nariz inflamada, el cartílago roto con posible desviación, el tabique nasal, y el pómulo hinchado. Esto ha sido debido a un fuerte golpe que el evangelista San Juan, que fue testigo presencial, narra en su evangelio. El sumo sacerdote interrogó a Jesús. Jesús, a lo largo de la pasión, contesta pocas veces, pero Jesús es muy respetuoso con las leyes de su pueblo y ante la pregunta de la máxima autoridad religiosa de su pueblo, que es el sumo sacerdote, le contesta. Y le contesta de la manera más lógica. He hablado en público, no he ocultado nada. Pregunta a los que me han oído. Ante esta respuesta, el sumo sacerdote debió quedarse lógicamente sin nada que decir. Pero surge el oficiosito de turno. El soldado que le había ido a prender en el huerto con un palo está a su derecha y le da un golpe con la mano izquierda con el palo que tiene en ella, un golpe de revés, y le da en el pómulo y en la nariz. Dicen los médicos que un golpe como este podría haber hecho perder el sentido a muchas personas. ¿Y Cristo qué responde? Podría haber respondido de varias maneras. Una, volviéndose y con una mirada fulminarlo y que dejara de existir. Otra, volverse, revolverse y agredirle. Pero no. Cristo le contesta de la manera, digamos, más divina, con mansedumbre, con humildad y con mucha misericordia. Si he hablado mal, dime lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? ¿Cómo reacciono yo cuando me pisan sin querer en el autobús? Por todo el cuerpo aparecen muchísimos puntitos de golpes que además están unidos por parejas. El segundo Isaías lo profetizó algo más de 300 años antes de Cristo. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba. Mi rostro no hurté a insultos ni salivazos. Esas marcas han sido producidas por el tormento de la flagelación. Ha sido una flagelación aplicada por los romanos y para ello utilizaban dos tipos de látigos, o el flagellum o el flagrum. En este caso ha sido con el flagrum taxilatum, que estaba formado por un asta de la que salían 3 colas de cuero y en sus extremos colocaban huesecillos, tabas o vértebras, o bien 2 bolitas de plomo unidas a modo de pequeñísimas piezas de gimnasia. El tormento ha sido ejecutado por 2 sayones, uno a cada lado, para que cada uno pique al otro y no cejen en el empeño. Se han contabilizado más de 720 impactos, lo cual quiere decir que le han aplicado más de 120 azotes. Y esto sin poder contar en las partes que no se ven en el lienzo, como son los costados y parte de los brazos.
Caído en el suelo, siguieron golpeándole y solo respetaron la cabeza, la columna vertebral y la zona del corazón, puntos que podrían producir la muerte instantánea. El tormento le produjo pleuritis y pericarditis contusiva. ¿Por qué un castigo tan enorme? Poncio Pilato está recibiendo presiones muy fuertes de las autoridades judías para crucificarlo, pero él no ve razones para hacerlo e intenta resistirse a dichas presiones. Entonces llama al jefe de la guardia y le dice que le castiguen hasta dejarlo maltrecho, para ver si así consigue que cedan a la presión. El jefe de la guardia encarga a 2 sayones que le castiguen con el tormento de los azotes hasta que se queje. Pero Cristo callaba. Y ellos siguieron y Cristo callaba. ¿Cuándo pararon? Pues seguramente cuando los 2 sayones se cansaron. Juan narra este terrible tormento con esta frase: Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarlo. Es una frase de una frialdad que estremece. Es una frase que certifica la autenticidad de los evangelios. Cualquiera de nosotros que hubiera visto esto seguramente hubiera empezado diciendo: el canalla de Pilatos. Cristo lo sufre por mí, por mis pecados. ¿Me hubiera puesto yo en lugar de Cristo? Pues Cristo se ha puesto en mi lugar. En la zona de la cabeza hay numerosas manchas de sangre, tanto en la parte posterior como en la parte frontal. Hay numerosos regueros de sangre, el cabello está apelmazado por sangre y salivazos y parte de la barba la tiene arrancada. El evangelista Juan nos sigue informando. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de púrpura. Y acercándose a él le decían: «Salve, rey de los judíos», y le daban bofetadas. El evangelista Mateo nos amplía los detalles. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: «Salve, rey de los judíos». Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Terminada la burla, el jefe de la guardia, para que los soldados se entretuvieran por la noche, les permitía jugar al juego del rey de burlas a costa del reo. El juego consistía en tirar unos dados o unas tabas y según donde cayeran, les tocaba hacer una determinada burla al reo. Algo similar al juego de la oca. Los tableros estaban grabados en las baldosas del litóstrotos de la Torre Antonia. Las burlas consistían en escupirle, en arrancarle parte de la barba, en darle con una caña, en vestirle de ropas raras, pero en este caso hay una burla muy especial y única: coronarle de espinas. No era una corona a modo de diadema, como estamos acostumbrados a ver en las imágenes religiosas, sino un casco completo atado con juncos. Para ello emplearon ramas de un arbusto llamado Ziziphus, que después cambió su nombre por el de Ziziphus spina Christi. Era un arbusto leñoso de terreno seco que utilizaban los soldados para hacer hogueras con las que calentarse por la noche. Le ha producido más de 60 puntos sangrantes
entre la cabeza y la frente. En el centro de esta destaca una hemorragia en forma de 3 invertido que va discurriendo entre las arrugas de la frente enarcada por el dolor, sortea al junco y cae sobre la ceja. En el hombro derecho, no se olvide que la imagen es especular, y en el omóplato aparecen unas señales de una rozadura que los científicos dicen que ha sido producida por un objeto duro y áspero a través de una tela. Estas rozaduras se han producido al cargar con la cruz. Y Juan nos lo transmite. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús, y él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota. No cargaban con la cruz completa, no podrían con el peso. Solo les cargaban el palo horizontal, llamado patíbulum, porque el palo vertical estaba ya clavado en el sitio del tormento. El patíbulum lo escogían entre los que tenían almacenados según la envergadura del reo. Por eso San Juan, con toda la razón, dice cargando con su cruz. Efectivamente, era una cruz a medida. Todos tenemos cruces, unos muchas, pequeñitas, otros una sola, pero muy grande. Si esa cruz viene de Dios, esa cruz no te quepa duda de que es a tu medida. Dios te da la cruz que tú puedes llevar. Si te abrazas a ella, si te unes con ella a la cruz de Cristo, si sigues con tu cruz a Cristo, Él te ayudará a llevarla y tu carga será llevadera. Cargaban el patíbulum sobre los brazos extendidos del reo y lo sujetaban con cuerdas. Un extremo del patíbulum lo ataban con una cuerda al tobillo del reo y el otro extremo lo unían con cuerdas a los otros reos que caminaban hacia el lugar del suplicio. Esto se hacía para evitar que los condenados a muerte en cruz hicieran molinete con los brazos extendidos y golpearan a los soldados que les iban escoltando. Con tantas ataduras no es de extrañar que el reo se cayera. Y si se cae, ¿qué para el golpe? Pues la frente, la nariz y las rodillas. En la imagen se aprecia que tiene inflamada la ceja izquierda y en la zona de la nariz han aparecido partículas de tierra cuya composición coincide con la composición de la tierra del Monte Calvario. También puede apreciarse que la rodilla izquierda está desollada, incluso dicen los médicos que podría verse el hueso, y unas rozaduras de abajo arriba en la pantorrilla producidas por el roce de la cuerda que estaba atada a esa pierna. Y al caer de bruces, ¿dónde golpea el patíbulo? En la nuca. Por eso en la zona de la nuca hay numerosos regueros de sangre muy cuantiosos. Al llegar al Calvario, lo sujetan bien al patíbulo y con unas cuerdas lo elevan junto al estipes hasta que patíbulo y estipes encajan en una entalladura existente en el estipes. Atan o clavan el estipes y el patíbulo, queda formada la cruz y el cuerpo queda suspendido de los dos brazos. En el Evangelio de Juan, Tomás, uno de los 12, nos facilita un dato que corrobora lo que observamos en la imagen de la sábana santa. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos». La señal de los clavos. En la muñeca de la mano izquierda se aprecia un gran taladro del que salen
2 regueros de sangre muy copiosos. Cristo fue clavado en la cruz con un clavo similar a este que aparece en la imagen, que fue encontrado en una tumba de un judío también crucificado en la época de Jesús. El clavo no podría estar en la palma de la mano porque el peso del cuerpo tirando hacia abajo rasgaría los tejidos de la palma, quedando libre el clavo. El clavo ha sido introducido entre la cadena de huesecillos del carpo en un espacio llamado de Destot y sin romper ningún hueso. Así queda introducido en el carpo sin tener escapatoria. Se observa en la imagen que el dedo pulgar está oculto, agarrotado debajo de la palma. Esto ha ocurrido porque al entrar el clavo en la muñeca ha rozado el nervio medio, que dicen los médicos que es uno de los más sensibles del cuerpo humano, y al sentir el roce del clavo se ha agarrotado contrayendo el dedo pulgar hacia la palma. En el pie derecho se observa también el taladro producido por el clavo. Se han clavado los 2 pies con un solo clavo, montando el pie izquierdo sobre el pie derecho. Así el pie izquierdo ha quedado más levantado y alejado de la sábana, porque la rodilla ha quedado doblada en el rigor mortis. El tormento de la cruz es el peor que se puede aplicar a una persona. Se utilizaba también para avisar a forasteros indeseables, por eso se colocaba en el camino de entrada a la ciudad. Estaba muy estudiado. Podía durar unas horas o podía durar incluso semanas. Todo dependía del método como se aplicaba. Se le ataba en lugar de clavarlo o se le colocaba en el palo vertical una especie de asiento sedile para que estuviera más cómodo o un subpedáneo para que pudiera apoyar los pies. En nuestro caso no hay nada de esto y además está clavado. Tiene corona de espinas y ha sido azotado bárbaramente antes de crucificarlo. En estas condiciones, la fatiga y el agotamiento van a acabar pronto con el reo. Agotado, cuelga abatido de los clavos de los brazos. En esta postura, el diafragma oprime hacia arriba los pulmones, que son incapaces de aspirar el aire suficiente. Falta de oxigenación en la cabeza, se nubla la vista y con un enorme esfuerzo tira de los brazos hacia arriba, se empuja en el clavo de los pies, abre la cavidad torácica, toma aire y vuelve a caer abatido por el cansancio y el dolor. Se dijo que del taladro de la muñeca salían 2 regueros de sangre. También por los brazos discurren 2 regueros de sangre. Son debidos a las 2 posturas en la cruz. En la imagen, la postura en la que el cuerpo quedó muerto. Obsérvese que las muñecas giran alrededor del clavo que está fijo. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Sigamos a San Juan. Los judíos, como era el día de la preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado,
porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebrara las piernas y los retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. En la imagen de la sábana se ve que las piernas no tienen deformación alguna ni señal alguna de rotura. Continúa San Juan, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. La lanzada fue para asegurarse de que estaba muerto, pues si el reo escapaba vivo, la guardia encargada del ajusticiamiento debería pasar por la misma condena que el ajusticiado, es decir, por la muerte. Y en la imagen de la sábana vemos una gran llaga en el costado derecho, de la que emana sangre y plasma sanguíneo, que fue el que confundió San Juan como agua. A diferencia de las otras manchas de sangre, esta sangre es sangre muerta, es decir, ha salido del cuerpo sin vida, y la efusión se ha producido al extraer la lanza del costado. También se aprecia que el cuerpo está sin vida porque los bordes de la herida no han tenido ningún tipo de reacción, como cuando nos cortamos el dedo con un cuchillo. La llaga tiene forma ovalada de 4,3 centímetros por 1,3 centímetros, que coincide con la forma y la dimensión de la punta de la lanza romana, el pilum, y ha sido aplicada con el brazo izquierdo, que era una de las técnicas bélicas romanas. Ha entrado de abajo arriba en el quinto espacio intercostal y ha perforado la pleura, el mediastino, el pulmón, la aurícula derecha y la vena cava superior. De la sangre que ha manado de esta llaga aparece una mancha en la espalda a modo de cinturón que puede haberse producido por la venda con la que le sujetaron al bajar de la cruz. ¿Cuál fue la causa de la muerte? Aparecen tantas patologías juntas que los médicos no se han puesto de acuerdo en cuál fue la más inmediata. Enumeremos algunas. Pérdida de sangre. Aquí tienen una imagen obtenida por ordenador de las manchas de sangre que aparecen solamente en el rostro. Se ha calculado que en total ha perdido más de 2,5 litros de sangre, que es superior a la mitad de la sangre que posee una persona de esa corpulencia. Asfixia postural. Ya dijimos que era una consecuencia de colgar de los brazos. En la imagen se acusa que el vientre está hinchado, que es uno de los síntomas de la muerte por asfixia. Tétanos, causado por las heridas de los clavos. Los espasmos musculares pueden llegar a alcanzar el corazón y paralizarlo. Hipotensión, la falta de alimento, la fatiga, el cansancio, le producen una bajada de tensión, perdiendo el tono y fallando el corazón. Deshidratación, ha perdido mucha sangre y lleva muchas horas sin tomar ningún líquido. La sed debió ser espantosa. En el Salmo 22, el versículo 16, dice: «Está seco mi paladar como una teja». Y la quinta palabra de Jesucristo en la cruz fue: «Tengo sed». La pericarditis y la pleuritis contusiva como consecuencia de la flagelación. Colapso ortostático. La enorme pérdida de sangre y la postura impiden que la parte superior del cuerpo tenga buen riego sanguíneo. Cefalalgia. La corona de espinas y la falta de riego debieron producirle unos terribles dolores de cabeza. Taquicardia rítmica e infarto. El corazón, totalmente descompensado, late alocadamente
hasta que colapsa. Asfixia por efusión pleural. A lo largo de todo el tormento, los pulmones se han ido encharcando hasta que impiden la respiración. No pueden los médicos decir cuál fue la causa fundamental de la muerte, pero usted y yo lo sabemos. Cristo murió por amor. Este Cristo crucificado es obra del padre Ricci, en el que refleja los datos que sugiere la sábana santa: casquete de espinas, clavos en las muñecas, lanzada en el costado derecho, el vientre hinchado, un solo clavo en los pies, siendo el pie izquierdo el que monta sobre el derecho. ¿Por qué y para qué esta pasión y esta muerte? Desde la imposibilidad del hombre de comprender a Dios, la fe y la teología nos apuntan algunas ideas. Para cumplir la voluntad del Padre, era la meta que se propuso Jesús al venir a este mundo, para hacernos ver lo que es el amor. Nadie ama más a sus amigos que el que entrega la vida por ellos, para establecer el reino de Dios que se funda con la nueva y eterna alianza que ya no se romperá nunca, para hacernos ver la gravedad del pecado, para dar sentido al dolor. Desde el pecado original, el dolor y la muerte entran en el mundo y son un sinsentido, una sinrazón. A partir de la pasión y muerte de Cristo, el dolor de la humanidad, tu dolor, mi dolor, unidos al dolor de Cristo, se convierten en dolores redentores por los pecados propios y de toda la humanidad. Para glorificar al Padre, para fundar la Iglesia y darnos los sacramentos, para darnos ejemplo y abrirnos el camino, y muchas más razones que tú puedes ir encontrando en tus ratos de oración. Creo necesario recordar lo que nos dice el Catecismo. Son nuestras malas acciones las que han hecho sufrir a Cristo el suplicio de la cruz. Y nuestro crimen en este caso es mayor que el de los judíos, porque cuando renegamos de Él con nuestras acciones, ponemos de algún modo sobre Él nuestras manos criminales. San Mateo nos cuenta: al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato dio orden de que se le entregase. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Los evangelios nos hablan de la sábana, de una sábana limpia. Y los evangelios son libros históricos. La forma de depositar el cuerpo en el sepulcro es algo similar a lo que vemos en la imagen. Y los 4 evangelios continúan relatando un hecho: que Jesucristo ha resucitado y que el sepulcro está vacío. Así Mateo, así Marcos, así Lucas y así San Juan. Y los evangelios son libros históricos. La resurrección de Jesucristo es un hecho histórico. Fijémonos en lo que dice San Juan al final del versículo. Se asomó, vio y creyó. ¿Qué es lo que San Juan vio para creer? San Juan había sido testigo de la sepultura de Cristo y vio que lo depositaban en el sepulcro como aparece en la figura más o menos. Cuando ahora se asoma acompañando a Pedro, ve que los lienzos están como en la figura aproximadamente. Es decir, no está el cuerpo dentro de los lienzos,
que se han quedado en el mismo sitio en que se depositó al Señor, y además no ha habido intervención humana alguna. Pues bien, los científicos han encontrado datos en la sábana que corroboran el hecho de la resurrección. Por ejemplo, no hay señal alguna de putrefacción en el lienzo. Ha estado en contacto con el lienzo el cuerpo entre 28 y 36 horas. Se ha separado del lienzo de forma inexplicable. Lo demuestran las manchas de sangre que no han rasgado la tela al desprenderse el cuerpo de la misma. La intensidad de la imagen sigue una fórmula en que su intensidad es inversa a la distancia que hay entre el cuerpo y el lienzo en la posición en que se encontraba el cuerpo en el sepulcro. El peso del cuerpo no ha distorsionado la imagen, y inicialmente se pensaba que la imagen se podría haber producido por una radiación del cuerpo hacia afuera, instantánea, de tipo flash y de gran intensidad. Esta hipótesis ha sido desechada y ahora se habla de una hipótesis que es la desmaterialización del cuerpo. Esto nos tiene que llevar a la petición de la cuarta semana de ejercicios según San Ignacio. Gracia para me alegrar y gozar intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Jesucristo ha resucitado. Aleluya. Esta imagen es una imagen del rostro de la sábana santa obtenida con ordenador. Y esta otra es una pintura del artista armenio Agemián, inspirada en la fotografía realizada por Giuseppe Enrie en 1934.